¿Por qué hay dolores que parecen no tener sentido? ¿Por qué Dios permitiría sufrimientos que desgarran el alma? Romanos 8:18 nos da una pista poderosa. Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo no solo consuela, sino que revela un principio espiritual profundo. El dolor, cuando es permitido por Dios, es una herramienta de preparación. Hoy veremos cómo ciertos dolores, lejos de ser castigos, son señales de que estás siendo moldeado para algo extraordinario. Te mostraremos cómo identificar estos sufrimientos como parte del proceso divino que antecede a tu propósito. No todo sufrimiento es en vano. Algunos son huellas claras de que estás en manos del alfarero, siendo formado para algo grande. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en los que el alma duele sin explicación, relaciones que terminan de forma abrupta, oportunidades que parecían seguras se desmoronan sin previo aviso, y personas en las que confiábamos desaparecen cuando más las necesitamos. En medio de este vacío, muchos preguntan: ¿por qué Dios permitió que me rechazaran? ¿Qué propósito puede haber en una puerta que se cierra con tanto dolor? Pero en la aparente pérdida hay un misterio sagrado que el corazón necesita entender. En Juan 15:2 Jesús declara: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Este pasaje no es solo una metáfora sobre la vid, es una revelación profunda sobre el proceso de separación que Dios permite cuando está preparando algo mayor. El rechazo, aunque desgarrador, puede ser la herramienta divina para liberarte de lo que nunca fue parte de tu propósito eterno. Lo que tú veías como esencial, Dios lo veía como un obstáculo. Hay amistades que impiden tu crecimiento, ambientes que contaminan tu fe y compromisos emocionales que silencian la voz de Dios. Cuando Él decide cortar, lo hace con precisión, no por crueldad, sino por amor. Y aunque en el momento no lo entiendas, más adelante verás que cada alejamiento, cada abandono, cada ruptura fue una manifestación de la gracia que te preservó del desvío. Pensemos en la vida de David. Antes de ser rey, fue ungido mientras aún pastoreaba ovejas. Sin embargo, ese llamado no vino acompañado de reconocimiento inmediato, sino de una serie de rechazos sucesivos. Su propio padre ni siquiera lo presentó como opción ante el profeta Samuel. Luego, Saúl, el rey al que servía con fidelidad, lo persiguió como enemigo. Incluso sus hermanos lo despreciaron cuando se presentó en el campo de batalla. Pero cada rechazo fue un peldaño oculto hacia el trono. Dios estaba formando su carácter en la soledad, desarrollando su dependencia espiritual en medio del abandono humano. Lo que parecía injusto era en realidad entrenamiento para la realeza. Muchos creen que la presencia de Dios se manifiesta únicamente en la aceptación, en los logros visibles, en el reconocimiento social. Pero los procesos más profundos del cielo no ocurren en la ovación, sino en el silencio de la exclusión. José fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en la cárcel por aquellos a quienes ayudó. Y sin embargo, cada episodio de rechazo lo acercó más al palacio. Génesis 50:20 resume su historia con una verdad contundente. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este versículo revela que detrás del desprecio humano se escondía una agenda celestial. En la actualidad, hay personas que, como tú, están atravesando rupturas difíciles. Tal vez fuiste excluido de un círculo que considerabas familia. Quizás perdiste una amistad de años sin razón aparente, o te sientes desplazado en el lugar donde antes te sentías valorado. Esa herida es real, pero no es el fin. Es la señal de que Dios está separando lo que no puede acompañarte al siguiente nivel. Hay destinos que no se alcanzan con el peso de lo innecesario. Y a veces
ese peso tiene forma de rostro conocido. En Isaías 55, 8, 9, el Señor nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Dios no permite el rechazo para destruirte, sino para preservarte. A veces, la única manera en que el cielo puede salvarte de un daño mayor es permitiendo que quienes no deben caminar contigo se alejen. Y aunque el alma llora en el proceso, el espíritu es liberado. No temas a los vacíos que deja el rechazo, porque esos espacios son terreno fértil para una nueva plantación divina. El terreno que hoy parece estéril, mañana será el campo donde florecerá tu llamado. Recuerda que incluso Jesús fue rechazado. Isaías 53:3 lo describe como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Su misión no comenzó en la aceptación de las multitudes, sino en el silencio del rechazo. En ocasiones, el rechazo viene disfrazado de puertas cerradas. Has orado por una oportunidad, te has preparado, has esperado con fe, y sin embargo, todo se desvanece. Y es ahí donde el enemigo susurra: Dios te ha olvidado. Pero en realidad, esa puerta cerrada puede ser el acto más misericordioso del cielo. El Apocalipsis 3:7 dice que Cristo abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si Él lo cerró, es porque no era parte de tu diseño eterno. Confía en que lo que Dios no permitió fue también una forma de bendición. La experiencia del rechazo tiene un efecto purificador. Revela quiénes están contigo por tu esencia y quiénes solo estaban por conveniencia. El rechazo elimina los adornos superficiales y deja lo esencial. Te obliga a reencontrarte contigo mismo, a redefinir tu identidad no por lo que otros dicen, sino por lo que Dios afirma sobre ti. En ese proceso aprendes a escucharlo con mayor claridad. Porque cuando callan las voces externas, la voz del Espíritu se amplifica y en esa intimidad dolorosa recibes dirección precisa. Jesús mismo enfrentó el rechazo en su tierra natal. En Marcos 6:4 leemos: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Esta realidad demuestra que a veces el mayor dolor viene de aquellos que más amas. Pero también revela que tu llamado no depende de la validación de tu entorno inmediato. Dios puede usarte poderosamente, aunque quienes te conocen no crean en ti. El rechazo no anula tu unción, la perfecciona. Conozco el testimonio de una mujer que dedicó años a servir en su iglesia local. Siempre estuvo disponible, era generosa con su tiempo y recursos. Sin embargo, fue removida sin explicación de un ministerio que amaba profundamente. Al principio cayó en una tristeza profunda, pensando que todo había sido en vano, pero en medio de su quebranto, Dios comenzó a hablarle en oración. Le mostró un llamado a iniciar un grupo de oración en su comunidad. Lo que nació como un consuelo se convirtió en un avivamiento. Personas comenzaron a sanar, matrimonios se restauraron, y ella comprendió que aquel rechazo fue el empujón necesario para caminar hacia su verdadera asignación. Lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Ese lugar que hoy te cierra las puertas puede estar evitando que te estanques. El dolor que sientes por ser apartado puede ser la señal de que algo nuevo está a punto de comenzar. No te aferres a lo que Dios ya quitó. El rechazo puede doler, pero también es una señal de promoción. En 1 Pedro 2:4 se nos habla de Jesús como la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Si el mismo Cristo fue rechazado y aún así fue el fundamento del reino, ¿por qué tú pensarías que el rechazo invalida tu valor?
Tal vez has sentido que no encajas, que tu forma de pensar, tu pasión por Dios, tu visión es demasiado intensa para los demás. Eso no es un error, es una señal de que estás siendo separado para algo más grande. El rechazo en su nivel más profundo es una indicación de que fuiste creado para romper moldes, para caminar rutas no exploradas. No todos entenderán tu llamado, y eso está bien. Lo importante es que tú lo abraces con convicción. La Biblia nos muestra que los grandes llamados vinieron acompañados de grandes rechazos. Moisés fue rechazado por su propio pueblo antes de guiarlos a la libertad. Jeremías fue despreciado por proclamar la verdad. Pablo fue traicionado por compañeros de ministerio. El rechazo, lejos de ser un obstáculo, fue una confirmación de que estaban en la dirección correcta. Cuando entiendes esto, ya no ves el rechazo como un castigo, sino como un redireccionamiento. Dejas de perseguir aprobación humana y comienzas a buscar alineación divina. No necesitas que todos crean en ti para que Dios cumpla su palabra. Necesitas creer tú, aferrarte tú, seguir tú. Y en esa fe solitaria florecerá el milagro. No esperes que todos entiendan tu proceso. Hay etapas que solo tú y Dios pueden compartir. Porque la intimidad con el cielo a veces requiere separación de la tierra. Hoy, si estás atravesando un tiempo de rechazo, no te hundas en la culpa ni en la autocompasión. Levanta tu mirada. Pregunta al Espíritu Santo, ¿qué estás cortando, Señor? ¿Qué estás eliminando que no necesito? Porque si lo estás permitiendo, es para que lleve más fruto. Dios nunca quita sin intención. Cada separación es una siembra. Y siembra que viene del cielo siempre da cosecha. El rechazo es doloroso, pero no es permanente. Es solo una etapa en el camino hacia tu destino. Lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Confía en el proceso. Abraza el silencio. Camina con fe y no pierdas de vista lo que Dios ya te prometió. Porque aunque te hayan dejado, aunque no te hayan valorado, aunque te hayan cerrado la puerta, Dios no te ha abandonado. Él sigue escribiendo tu historia y lo mejor aún está por manifestarse. Hay un tipo de dolor que no grita, pero consume, que no hiere con fuerza, pero desgasta lentamente. Es el dolor de la espera, esa sensación de estar suspendido entre una promesa y su cumplimiento, entre lo que Dios dijo y lo que aún no se manifiesta. Es una tensión que aprieta el alma, una lucha interna entre la fe y la frustración. Porque esperar no es simplemente contar los días, es soportar la incertidumbre, convivir con el silencio divino, continuar caminando cuando el cielo parece cerrado. Pero incluso en ese aparente abandono, Dios está trabajando. Salmo 27:14 lo declara con claridad. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este llamado no es a una espera pasiva, sino a una espera activa, cargada de confianza, firmeza y expectativa. La espera duele porque confronta nuestro deseo de control. Nos obliga a reconocer que no tenemos dominio sobre los tiempos ni sobre los resultados. Y eso, para el alma humana, es una prueba profunda, porque hemos sido formados en una cultura que valora la inmediatez, que celebra el resultado visible y menosprecia el proceso oculto. Sin embargo, Dios obra en otra dimensión. Él no se mueve por ansiedad, sino por propósito. Y cuando decide hacerte esperar, no es porque se haya olvidado de ti, sino porque está preparando tanto la bendición como tu capacidad para recibirla. La Biblia está llena de personas que fueron llevadas por Dios a procesos largos de espera antes de entrar en la plenitud de su llamado. Abraham recibió la promesa de un hijo cuando ya era anciano y tuvo que esperar años para ver nacer a Isaac. José tuvo sueños de grandeza, pero pasó por el pozo, la esclavitud y la cárcel antes de llegar al palacio. Moisés fue separado desde su nacimiento, vivió en el palacio de Egipto
y luego 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo. David fue ungido como rey en su juventud, pero tuvo que huir y esconderse durante años antes de sentarse en el trono. La espera no fue un retraso, fue la escuela donde Dios los formó. Isaías 40:31 nos da una promesa poderosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no solo alienta, sino que revela un principio espiritual clave. La espera en Dios no debilita, fortalece. Porque en el tiempo de aparente quietud, algo invisible se está gestando. Dios está renovando tu visión, afirmando tu fe, purificando tus motivaciones. Está haciendo que tu dependencia sea más profunda, tu discernimiento más agudo y tu obediencia más completa. Nada en la espera es estéril cuando se vive desde la fe. Sin embargo, el enemigo intenta sembrar dudas en medio de ese proceso. Cuando los días pasan y no ves cambios, él susurra mentiras. Dios se olvidó de ti, nada va a cambiar, estás perdiendo el tiempo. Pero esas palabras no vienen del cielo, porque Dios nunca olvida una promesa. Números 23:19 lo afirma con total autoridad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo dijo él y no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? El retraso no es negación. La espera no cancela el plan, solo lo perfecciona. Hay un tipo de formación que solo ocurre en el tiempo prolongado de la espera. Es en ese lugar donde se forja la paciencia, se templen las emociones, se consolidan las convicciones. Porque si Dios entregara la promesa demasiado pronto, podrías no estar listo para sostenerla. Él ve no solo tu deseo, sino tu preparación. Y porque te ama, a veces retiene lo que más anhelas hasta que tu corazón esté alineado con su voluntad. No es castigo, es gracia. No es abandono, es sabiduría. Romanos 8:25 lo expresa con claridad. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La paciencia bíblica no es resignación, es la virtud que permite avanzar con gozo, aún sin evidencia tangible. Es esa fuerza interior que se levanta cada día creyendo que aunque no lo ves, Dios ya está obrando. Es seguir orando cuando no hay respuesta, seguir sirviendo cuando no hay reconocimiento, seguir creyendo cuando todo parece contrario. La espera también revela que tanto confías en quien prometió, porque cuando realmente crees en el carácter de Dios, puedes descansar incluso cuando todo parece en pausa. Sabes que Él es fiel, que no miente, que no falla, y esa seguridad se convierte en ancla para tu alma. Hebreos 10:23 nos exhorta: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La fidelidad de Dios es el fundamento de nuestra espera. No se trata de cuándo, sino de quién. Cuando tu confianza está anclada en su fidelidad, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un colaborador del propósito. Muchas veces, la espera es también una oportunidad para que Dios te muestre algo nuevo de Él. Cuando todo está en calma, cuando el ruido disminuye y la prisa se detiene, puedes escuchar su voz con más claridad. Es ahí donde te revela aspectos de su carácter que no conocerías en la rapidez de la bendición. En Lamentaciones 3:25 se nos dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Hay una bondad de Dios que solo se revela en la espera, una ternura, una cercanía, una profundidad que se experimenta únicamente en el silencio del proceso. La espera también confronta tus verdaderas motivaciones. Cuando no recibes lo que anhelas de inmediato, comienzas a preguntarte si estás buscando a Dios por quien es o por lo que esperas que te dé. Es ahí donde se purifica tu fe, donde tu corazón se alinea con su voluntad y no solo con tus deseos.
Es ahí donde puedes decir como el salmista en el Salmo 135, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Esa declaración no es una consigna vacía, es una afirmación de fe profunda. La palabra de Dios es suficiente, incluso cuando todo lo demás parece estancado. Cuando Dios te hace esperar, no está probando tu fuerza, está revelando tu dependencia. Te está enseñando a caminar por fe y no por vista, a confiar en lo que Él dijo, no en lo que tus ojos ven. Segunda de Corintios 5:7 lo resume perfectamente. Porque por fe andamos, no por vista. Y esa fe es la que agrada al corazón de Dios. Hebreos 11:6 afirma, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La espera entonces es el terreno fértil donde esa fe se cultiva, se fortalece y se manifiesta. La espera no es una temporada perdida, es una etapa de construcción. Aunque no veas avances visibles en el mundo espiritual, se están levantando fundamentos. Dios está alineando circunstancias, moviendo personas, preparando escenarios. Y cuando llegue el momento, todo encajará, porque su tiempo es perfecto. Eclesiastés 3:11 lo declara con belleza. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No antes, no después, en su tiempo. A veces en medio de la espera querrás tomar atajos, forzar situaciones, apresurar decisiones, pero cada vez que en la Biblia alguien intentó adelantarse al plan de Dios, las consecuencias fueron dolorosas. Abraham tuvo a Ismael en lugar de esperar a Isaac. Moisés mató al egipcio antes de tiempo. Saúl ofreció sacrificios que no le correspondían. Cada uno de esos errores nació de la impaciencia. La espera puede parecer larga, pero los atajos fuera de la voluntad de Dios siempre terminan costando más. Por eso es necesario aprender a confiar en el ritmo de Dios, a rendir no solo tus deseos, sino también tus tiempos, a declarar con convicción, Señor, no solo quiero lo que tienes para mí, quiero recibirlo cuando tú decidas, como tú decidas y donde tú decidas. Esa entrega es la que transforma la espera en adoración. Es la que convierte el dolor en altar. Y aunque el alma clame por respuestas, aunque tu carne grite por resultados, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando decides descansar en su soberanía. Filipenses 4:7 promete que esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de circunstancias favorables, depende de la certeza de que Dios está al control. La espera puede ser el lugar donde más lágrimas derrames, pero también puede ser el lugar donde más revelación recibas. Puede ser el valle de la prueba, pero también el monte de la visión, porque cuanto más largo es el proceso, más glorioso será el cumplimiento. Dios no tarda, Él actúa en el momento exacto. Segunda de Pedro 3:9 lo afirma. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. En esa paciencia divina hay un propósito que supera nuestra comprensión. Él está obrando incluso cuando no lo ves. Está formando algo eterno en ti, algo que va más allá de tus planes inmediatos. Y cuando mires atrás entenderás que cada día de espera fue necesario, que cada silencio fue un susurro de amor, que cada aparente demora fue una señal de su fidelidad. Así que sigue esperando, pero espera con fe, espera con esperanza, espera con el corazón rendido, porque Dios nunca llega tarde, Él siempre llega justo a tiempo. Hay un tipo de dolor que atraviesa sin herida visible, que se incrusta en lo profundo del alma y deja marcas silenciosas. Es el dolor de ser malinterpretado, traicionado, acusado sin razón. Es la herida de la injusticia, esa experiencia donde haces lo correcto, pero recibes desprecio, donde actúas con integridad, pero eres señalado como culpable, donde tu entrega es recompensada con abandono. En ese punto muchos claman buscando sentido. ¿Por qué Dios permite que el justo sufra calumnias? ¿Por qué quienes caminan en rectitud enfrentan traición mientras los perversos prosperan?
La respuesta no siempre llega de inmediato, pero las Escrituras nos dan una clave reveladora. Salmo 37:6 dice: hará tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esta promesa no niega la existencia de la injusticia, pero asegura que la vindicación llegará, que el cielo no calla ante la mentira y que Dios se encargará de exponer la verdad en el momento preciso. La injusticia duele porque desafía nuestro sentido de equilibrio moral. Todo ser humano anhela que lo justo sea recompensado y lo malo sea corregido. Pero en este mundo caído, donde los sistemas están corrompidos y el pecado ha distorsionado el orden, el bien no siempre es reconocido de inmediato. La fidelidad puede ser ignorada, la integridad puede ser ridiculizada. Y es en ese contexto donde Dios prueba el corazón, no para quebrantarlo, sino para revelarlo. Porque cuando eres herido por la injusticia, tu reacción muestra qué tan profundamente estás anclado en la verdad divina. Y cuando en medio del agravio eliges no responder con amargura, sino con fe, algo en el mundo espiritual se activa. En la historia de José, el hijo de Jacob, se encuentra uno de los relatos más poderosos sobre el dolor de la injusticia. Fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente por la esposa de Potifar, olvidado en prisión por el copero al que ayudó. Cada etapa de su vida estuvo marcada por heridas que no merecía. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento, Dios no solo lo preservó, sino que lo promovió. Génesis 41 muestra cómo José, el prisionero rechazado, fue levantado como gobernador de Egipto. Y más adelante, cuando tuvo la oportunidad de vengarse de quienes lo traicionaron, sus palabras revelaron el fruto de su proceso. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esta declaración no solo encierra perdón, sino revelación. Entendió que la injusticia, aunque dolorosa, fue parte del diseño de Dios para posicionarlo donde debía estar. Cuando eres víctima de una acusación falsa, de un juicio injusto, de una traición inmerecida, puedes sentir que Dios se ha quedado en silencio. Pero la Escritura está llena de evidencias de que Él observa atentamente cada lágrima derramada en la injusticia. Salmo 56:8 lo afirma con ternura. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? No hay dolor que pase desapercibido. Cada lágrima es recogida, cada clamor es escuchado. Dios no solo consuela, también interviene. Pero su justicia no siempre opera con la velocidad humana. Él actúa en el momento perfecto para producir no solo redención, sino transformación. Jesús mismo fue el blanco de la más vil de las injusticias. El único sin pecado fue tratado como criminal. El que sanó, alimentó y enseñó con amor fue entregado a la cruz por envidia y engaño. Fue traicionado con un beso, juzgado con testigos falsos, azotado por un pueblo que días antes lo había aclamado. Isaías 53:7 describe su actitud frente a la injusticia. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Esta postura no fue debilidad, fue obediencia. No fue resignación, fue entrega. Y esa obediencia lo condujo a la victoria eterna. La cruz, símbolo de condena, se transformó en trono de redención. Cuando eliges callar ante la calumnia, no es cobardía, es confianza. Es permitir que sea Dios quien hable por ti. Es dejar que la verdad, aunque demore, emerja con fuerza propia. Proverbios 20:22 aconseja: no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Esta espera no es pasiva, es activa en fe. Es una declaración de que Dios es el defensor de los que caminan en integridad, que Él ve lo oculto, juzga con rectitud y recompensa a su tiempo.
El dolor de la injusticia también tiene un propósito formativo. En medio de la traición, Dios te enseña a depender solo de su aprobación. Te desprende de la necesidad de ser entendido por todos. Te afirma en tu identidad espiritual. Romanos 8:33 plantea una verdad profunda. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando comprendes esto, ya no buscas limpiar tu nombre ante todos. Esperas que sea Dios quien lo haga, y Él lo hará con gloria. La Escritura enseña que incluso cuando la injusticia viene de quienes deberían protegerte, Dios no pierde el control. David, antes de ser rey, fue perseguido por Saúl, el hombre que inicialmente lo acogió como músico. A pesar de haberlo salvado en batalla, fue tratado como enemigo. En lugar de tomar venganza cuando tuvo la oportunidad, David respetó la unción que había sobre Saúl. En 1 Samuel 24:6 dijo: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Esta actitud lo preservó. Fue una muestra de confianza en que Dios sabía lo que hacía, incluso cuando todo parecía injusto. El sufrimiento por causas injustas tiene un valor espiritual incalculable. Primera de Pedro 2:19 lo asegura: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. No se trata de aceptar pasivamente la injusticia, sino de confiar en que tu sufrimiento no es ignorado por el cielo. En cada acto de obediencia, en cada decisión de no devolver mal por mal, estás sembrando en el Espíritu, y esa siembra dará fruto. En ocasiones, Dios permite que seas injustamente tratado, no para castigar, sino para posicionarte. Porque cuando todo se vuelve en tu contra y tú eliges mantener tu corazón recto, Él te confía niveles más altos de autoridad espiritual. Porque has demostrado fidelidad bajo presión, Él sabe que puedes sostener mayor peso de propósito. Lucas 16:10 lo establece claramente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La injusticia, entonces, puede ser la antesala de una promoción divina. No todo aquel que se levanta contra ti lo hace porque tiene poder. A veces es porque ha sido usado como instrumento para que tú te eleves. Y aunque hoy parezca que la mentira ha ganado, el tiempo revelará la verdad. Job es un ejemplo vivo de esto. Fue acusado por sus amigos, juzgado como pecador por quienes no entendían su proceso. Pero al final, Dios habló. En Job 42:7, el Señor dijo a Elifaz: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dios defendió a Job, restauró su honra y le dio el doble de lo que había perdido. Cuando enfrentas injusticia, es natural que tu alma se indigne, pero el Espíritu te llama a elevarte por encima del agravio, a mantener tu enfoque en lo eterno. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso significa que tu reacción no debe nacer del dolor, sino de la verdad. Que tu respuesta no debe ser producto del impulso, sino del Espíritu. Porque cada vez que eliges actuar como el cielo espera, estás construyendo algo eterno. No es fácil callar cuando te calumnian, no es sencillo bendecir a quien te traicionó. Pero es en ese momento donde la gloria de Dios se manifiesta. Mateo 5:11-12 lo promete: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cada injusticia sufrida por causa de tu fidelidad tiene recompensa. No queda sin respuesta. El cielo toma nota y en su tiempo responde con justicia y honra. Si estás atravesando una temporada de injusticia, no permitas que el resentimiento eche raíces. Guarda tu corazón. Proverbios 4:23 te exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No permitas que la herida se convierta en amargura. Permite que sea el lugar donde Dios demuestre su fidelidad. Él no necesita ayuda para vindicarte, solo necesita tu obediencia.
Cuando todo en ti clama por justicia, recuerda que no estás solo. El Dios que defendió a José, que vindicó a Job, que exaltó a Jesús después de la cruz, es el mismo que hoy te dice: mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 12:19. Descansa en esa verdad y continúa avanzando con el corazón limpio, con la mirada fija en Él y con la certeza de que cada injusticia está preparando tu promoción. Cuando todo lo que creías seguro se desmorona, cuando los recursos se agotan y el futuro se cubre de incertidumbre económica, el alma tiembla. No porque el valor esté en lo material, sino porque la pérdida financiera toca dimensiones profundas del ser humano: seguridad, dignidad, estabilidad. Y sin embargo, en medio de ese quebranto, cuando parece que lo has perdido todo, hay una verdad que resuena con fuerza espiritual. Dios no permite que todo se derrumbe para destruirte, sino para revelarte que tu sustento no está en lo que tienes, sino en quién es Él. Filipenses 4:19 nos lo recuerda con poder. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo no se escribió desde la abundancia, sino desde el reconocimiento de que el cielo sigue siendo fuente, incluso cuando la tierra se seca. El quebranto financiero no es solo una dificultad, es un escenario donde la fe se desnuda. Porque cuando todo parece estar en orden, confiar es sencillo. Pero cuando la cuenta se vacía, cuando las puertas de ingreso se cierran y los recursos ya no fluyen, la verdadera dependencia se revela. Es ahí donde se aprende que el maná no cae cuando uno quiere, sino cuando uno lo necesita. Es en ese lugar donde se entiende que cada provisión es una extensión de la gracia, no un derecho adquirido. En Deuteronomio 8, Dios le habla a su pueblo, recordándoles que los llevó por el desierto durante 40 años para humillarlos y probarlos, para saber lo que había en su corazón. Y les dice algo que transforma el entendimiento de la provisión. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. B3. Este no fue un castigo, fue un entrenamiento. El desierto no fue abandono, fue cátedra divina. Porque en el desierto, cuando no hay supermercados, ni cheques, ni depósitos, ni ingresos previsibles, se revela lo esencial. Ahí el pueblo no podía planear, solo depender. No podían almacenar, solo confiar. Cada día Dios proveía lo justo, ni más ni menos. Y quien intentaba guardar para el día siguiente veía cómo el maná se corrompía. El mensaje era claro: la provisión viene del cielo, no de tu estrategia. Y hasta que el corazón no lo aprenda, Dios continuará usando la escasez como herramienta de formación. Hay un dolor específico en perder lo que uno construyó, en ver caer un negocio en el que pusiste tus esfuerzos, en tener que soltar una casa, vender pertenencias, depender de otros. Pero ese dolor no es símbolo de fracaso espiritual. Muchas veces es evidencia de que estás siendo purificado. Porque lo material, cuando ocupa un lugar que no le corresponde, se convierte en trampa. Jesús lo advirtió con claridad en Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No porque el dinero sea malo, sino porque el corazón humano tiende a depositar su seguridad donde está su tesoro. Y cuando Dios ve que el tesoro ocupa el lugar de su voz, permite el quebranto como un acto de misericordia. En ocasiones, lo que duele no es la falta, sino la comparación. Ver a otros prosperar mientras tú atraviesas una temporada de escasez. Pero la Biblia enseña que no todos los caminos de abundancia vienen de Dios, y no toda escasez es señal de desagrado. En el tiempo de Elías hubo sequía, pero mientras el reino sufría, Dios sostenía a su profeta junto a un arroyo alimentado por cuervos. Cuando ese arroyo se secó, no fue señal de abandono, sino de redirección. Lo llevó a la casa de una viuda
donde ocurrió un milagro diario de provisión. Primera de Reyes 17 relata cómo la harina y el aceite no escasearon. No hubo sobreabundancia, pero sí fidelidad divina diaria. Y eso fue suficiente. La escasez no tiene el poder de detener el propósito a menos que se le permita. Porque cuando el enfoque está en la falta, se pierde de vista al proveedor. Pero cuando el alma aprende a decir, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18, algo sobrenatural se activa. Esa declaración no nace de un lugar cómodo, sino de una fe que ha sido destilada en el fuego de la necesidad. El quebranto material también revela los ídolos ocultos, aquello a lo que te aferrabas sin darte cuenta, la falsa seguridad que dabas por sentada. Y cuando todo eso cae, queda el cimiento real. Y si ese cimiento es Cristo, entonces todo puede reconstruirse. Mateo 7, 24, 25 enseña que quien construye sobre la roca puede enfrentar lluvia, viento y ríos, pero su casa no caerá, porque lo que está cimentado en Dios puede ser zarandeado pero no destruido. En esa etapa muchos experimentan la pérdida como una forma de poda. Juan 15:2 enseña que el Padre poda al que da fruto para que dé más. Esa poda a veces toma forma de pérdida financiera, no porque hayas hecho algo mal, sino porque estás por ser llevado a un nivel diferente, donde dependerás más de su dirección que de tus planes, donde escucharás más su voz que tus cálculos, porque hay destinos que solo se alcanzan con las manos vacías de todo lo que te distrae. Dios no desprecia al que ha sido quebrantado económicamente. Al contrario, la Escritura muestra que Él se inclina hacia los necesitados. En el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. No hay vergüenza en la escasez. La vergüenza está en rendirse antes de tiempo, en creer que el valor personal depende de lo que tienes, en pensar que el amor de Dios se mide en cifras. Hay un misterio profundo en las temporadas donde todo parece perdido, porque lo que se derrumba afuera puede estar edificando algo nuevo por dentro. Cada factura impaga, cada cuenta vacía, cada llamada de cobro puede ser el eco de una voz más alta que dice: confía, yo soy tu sustento. No el banco, no la empresa, no el negocio, sino yo. Y cuando el corazón realmente lo cree, se rompe una cadena, porque ya no necesitas nada para ser completo, solo su presencia. El apóstol Pablo, escribiendo desde prisión, declaró: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:11-13. Esa no es una frase motivacional, es una declaración de madurez espiritual. Solo alguien que ha conocido la escasez puede hablar con esa seguridad. Solo quien ha vivido la fragilidad económica puede afirmar que su fuerza no depende del estado de su cuenta. Y aun cuando el quebranto financiero trae consecuencias reales, no es el final. La palabra enseña que el justo puede caer 7 veces, pero se levantará. Proverbios 24:16 lo dice con claridad. No hay caída que Dios no pueda redimir. No hay pérdida que Él no pueda transformar en testimonio. Pero esa redención comienza cuando dejas de ver el dinero como meta y lo empiezas a ver como medio. Cuando entiendes que la verdadera riqueza es tener acceso directo al trono y que desde allí puedes recibir dirección, provisión y paz. La restauración llega, pero no siempre en la forma que esperas. Puede no ser con los mismos ingresos ni con los mismos bienes, pero será mejor, porque vendrá acompañada de discernimiento, gratitud y una nueva relación con lo material. Ya no verás la prosperidad como un fin, sino como una herramienta.
Ya no buscarás acumular, sino bendecir. Ya no temerás perder, porque sabrás que tu fuente es inagotable. Dios no te lleva al quebranto para humillarte, sino para purificar tu visión, para enseñarte a mirar más allá de las cifras, más allá del miedo, más allá de los balances, para que puedas decir, como Job al final de su proceso: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Porque a veces la única manera de ver a Dios con claridad es cuando todo lo demás desaparece. Cuando se ha perdido todo y solo queda Él, es cuando realmente se posee todo. Y en ese momento el alma encuentra reposo, porque sabe que si Él es tu tesoro, entonces ninguna pérdida puede separarte de lo esencial. La provisión vendrá, no como antes, vendrá con paz, vendrá con sentido, vendrá con dirección divina. Y cuando llegue, ya no estarás aferrado a ella, sino al dador, porque habrás aprendido que lo único verdaderamente irreemplazable es su presencia. Hay un momento en el camino espiritual donde todas las voces desaparecen, donde los pasos que antes te acompañaban se desvanecen y el silencio se convierte en tu única compañía. Es ahí, en ese espacio donde el alma se siente vacía, donde surge un dolor diferente, uno que no proviene del rechazo de otros ni de la pérdida de lo material, sino de la aparente ausencia de todo lo conocido. Es el dolor de la soledad, ese territorio donde el corazón grita en busca de compañía, pero donde Dios decide hablar desde el silencio. La soledad no es castigo cuando proviene del cielo, es retiro sagrado. En Oseas 2:14, Dios revela su método. Por eso yo la atraeré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. No es en el bullicio donde el cielo forma profetas, sino en los lugares apartados, donde todo ruido cesa y solo queda la voz divina. La soledad que Dios permite no tiene como propósito el aislamiento estéril, sino la preparación profunda. En el tiempo de silencio, el alma se desintoxica de las opiniones humanas, se desprende de la necesidad de aprobación y se purifica en la intimidad con el Creador. Jesús, antes de iniciar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto y durante 40 días estuvo solo. No fue una prueba impuesta por el enemigo, fue una jornada dirigida por el mismo Espíritu. Mateo 4:1 lo registra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En esa soledad se forjó la fortaleza con la que enfrentó el resto de su llamado. No hubo testigos, ni aplausos, ni compañía, pero hubo formación. La soledad se convierte en herramienta divina cuando todo alrededor se apaga y el alma es obligada a mirar hacia adentro. Es en esa ausencia de compañía donde el Espíritu revela lo que debe ser transformado, donde se confrontan los deseos ocultos, donde se purifica la motivación. David, antes de sentarse en el trono, pasó largos años en cuevas, huyendo, viviendo solo con su arpa y su Dios. Fue ahí donde escribió muchos de los salmos que hoy inspiran fe, porque fue en ese espacio desprovisto de todo, donde encontró la esencia de lo eterno. En el Salmo 62:5 declaró: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Solo una alma que ha atravesado el silencio puede hablar con esa profundidad. La soledad permitida por Dios no es abandono, es especialización. Es como el alfarero que separa una pieza del resto para trabajarla con detalle. El moldeado del carácter, la afinación del oído espiritual, la maduración del propósito requieren espacios de aislamiento. Moisés fue criado en el lujo de Egipto, pero no fue hasta que pasó 40 años en soledad en el desierto que estuvo listo para escuchar a Dios en la zarza ardiente. Éxodo 3:1 nos muestra que estaba solo con las ovejas cuando Dios lo llamó. Y es en esa misma dinámica que muchas veces el llamado se aclara, no entre multitudes, sino en la intimidad de la soledad. El alma humana huye del silencio porque teme encontrarse consigo misma, busca llenar el vacío con ocupación,
con relaciones, con ruido. Pero hay un nivel de intimidad con Dios que solo se alcanza cuando todo lo demás se desvanece. El profeta Elías, después de una gran victoria espiritual, se encontró profundamente solo y desanimado. Se refugió en una cueva esperando una manifestación estruendosa de Dios. Pero no vino en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Vino Reyes 19:12 lo dice claramente. Después del fuego, un silbo apacible y delicado. Esa voz suave solo se escucha cuando el alma se ha aquietado, cuando todo lo demás ha sido silenciado. La soledad es también el lugar donde se desenmascaran las dependencias ocultas, donde queda claro si tu comunión estaba basada en el entorno, en las actividades, en la rutina o realmente en la presencia. Cuando desaparecen los estímulos externos, el alma es llevada a beber directamente de la fuente, y esa fuente no falla. Jeremías 17:7-8 lo describe con precisión. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, no se fatigará en el año de sequía, ni dejará de dar fruto. Este tipo de vida solo es posible cuando has aprendido a extraer tu sustento espiritual directamente de la raíz divina, no de lo que te rodea. En el dolor de la soledad también se depura la visión. Lo que antes parecía importante pierde su peso. Se redefine el rumbo, se renuevan las prioridades. Y aunque el camino es estrecho, la claridad que se obtiene en ese proceso no tiene comparación. Es allí donde el corazón aprende a reconocer la presencia sin necesidad de señales externas, donde la fe no se basa en lo que se siente, sino en la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1 lo afirma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción se forma en las noches donde nadie llama, en los días donde todo parece detenerse, en las estaciones donde solo Dios queda. Incluso Jesús, en su momento de mayor angustia, buscó compañía en Getsemaní y la encontró dormida. Sus discípulos no pudieron velar con él ni una hora, y fue ahí, solo entre los olivos, donde su alma se derramó por completo delante del Padre. Mateo 26:39 registra esa oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa rendición completa fue precedida por una soledad absoluta, porque hay decisiones que se toman solo entre tú y Dios. Nadie más puede intervenir en esos momentos de definición. Y es en ese aislamiento donde el corazón se alinea con la voluntad divina. En la soledad, Dios se convierte en compañía real, no como un concepto, sino como una presencia viva. Isaías 41:10 trae consuelo a quien atraviesa este valle. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Estas palabras no son teoría cuando todo alrededor ha callado. Se convierten en ancla, en alimento, en refugio. Porque cuando todo lo visible desaparece, lo invisible se vuelve evidente. Y ese es el regalo oculto en el dolor de la soledad. Dios no desperdicia ningún momento de aislamiento. Cada minuto que pasas en silencio, cada lágrima derramada sin testigos, cada oración susurrada sin respuesta humana, es una semilla plantada en el terreno de la intimidad. Y llegará el día en que esa semilla brote con fuerza, porque no fuiste olvidado, fuiste formado. No fuiste excluido, fuiste apartado. No fuiste dejado de lado, fuiste escogido para algo que no podía ser revelado en medio del ruido. El dolor de la soledad es real, pero más real aún es la transformación que produce. Porque cuando emerge el propósito, ya no te defines por la multitud que te sigue, sino por la voz que te envía. Y esa voz se oye con claridad solo después del silencio. Hay un tipo de dolor que no proviene de lo externo, sino que nace dentro del corazón. No tiene que ver con pérdidas visibles ni con heridas causadas por otros,
sino con el profundo proceso de ser transformado desde las raíces. Es un quebranto invisible que arranca con fuerza todo lo que no edifica, que confronta hábitos, pensamientos y motivaciones que hasta ahora parecían inofensivos, pero que Dios revela como impedimentos para lo que Él quiere hacer contigo. Esta forma de dolor no viene con ruido ni con aplausos, sino con convicción, silencio y una batalla interior que solo tú y Dios conocen. Hebreos 12:11 lo expresa con claridad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa tristeza no es destructiva, es el martillo con el que Dios moldea el carácter. El proceso de transformación interior no se puede evitar si el propósito que Dios tiene para tu vida es grande. Porque no basta con tener dones, es necesario tener el carácter que los sustente. No basta con tener palabra, hay que tener pureza. No basta con desear lo eterno, hay que ser formado para sostenerlo. Por eso, cuando Dios empieza a preparar un corazón, lo primero que hace es exponer lo que estaba oculto, no para humillar, sino para sanar, no para destruir, sino para limpiar. En Proverbios 17:3 se revela este principio: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. No se trata de lo que muestras, sino de lo que verdaderamente eres cuando nadie te ve. Este tipo de dolor se manifiesta cuando el Espíritu Santo comienza a corregir áreas que habías normalizado. Reacciones impulsivas, pensamientos contaminados, intenciones mezcladas. Comienzas a ver con otros ojos tu interior, no porque alguien te lo señale, sino porque la luz de Dios lo revela. Y cuanto más cerca estás de su presencia, más evidente se hace lo que aún necesita ser transformado. Es una limpieza profunda, no de apariencias, sino de esencia. Como dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa oración no nace de quien está satisfecho con su estado actual, sino de quien ha visto su interior y ha comprendido cuánto necesita la intervención divina. Cuando Dios te está preparando para algo grande, no te deja avanzar con peso innecesario. Él corta el orgullo, arranca la dureza, desmantela los ídolos invisibles y lo hace con precisión. A veces esa confrontación duele más que cualquier pérdida externa, porque toca la identidad, la voluntad, el ego, pero también es la garantía de que estás en su taller. Filipenses 1:6 trae consuelo y certeza. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra es continua, no se detiene. Y cada área que Él transforma es porque ya te ve en la plataforma donde vas a servirle. No trabaja por capricho, sino con diseño. Muchos quieren saltarse esta etapa, pero lo que no se sana en lo secreto se convierte en tropiezo en lo público. Dios ama tanto tu propósito que no permitirá que llegues con grietas que puedan colapsarlo todo. Por eso el dolor de ser transformado es señal de que vas por el camino correcto. Si el Espíritu sigue confrontando, sigue moldeando, es porque no ha terminado contigo, y eso es una promesa. Salmo 138:8 lo asegura: Jehová cumplirá su propósito en mí. La transformación interior es la preparación para sostener el peso de la gloria. Y aunque hoy estés sintiendo el fuego, no te estás consumiendo, estás siendo refinado, estás siendo preparado para resistir, para durar, para impactar. Dios no forma guerreros en la comodidad, sino en la rendición. Y cuanto más profundo es el trabajo que hace en ti, más grande es lo que ha preparado para ti. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se desmorona, pero lo que realmente está ocurriendo es que todo se está alineando. A los ojos naturales, el proceso puede parecer una pérdida, un retroceso o una injusticia. Pero a los ojos de Dios,
Es una construcción minuciosa y perfecta. Cada lágrima que has derramado, cada noche de incertidumbre, cada día en que el silencio fue tu única respuesta, han estado bajo su mirada. Porque Dios no desperdicia ningún detalle. Él no improvisa, Él prepara. Y cuando el cielo decide formar a alguien para un propósito grande, no lo hace en la superficie, sino en lo profundo. El verdadero poder no se mide por lo que cargas, sino por lo que eres capaz de sostener sin perder tu esencia. Por eso Dios permite procesos tan intensos, porque quiere asegurarse de que cuando llegue el cumplimiento de lo que te prometió, no solo lo recibas, sino que lo sostengas con integridad, con visión y con un corazón firme. Isaías 28:16 lo declara con certeza. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Dios está construyendo en ti un cimiento que no será movido y por eso no tiene prisa. Él no se rinde a tus tiempos, pero nunca fallará en su propósito. Lo que ahora ves como un dolor, mañana será la marca que confirme que fuiste elegido. Porque aquellos que llevan asignaciones mayores también atraviesan pruebas más profundas, no para debilitarlos, sino para depurarlos, no para exponerlos, sino para santificarlos. Porque lo que Dios te va a confiar requiere pureza, firmeza y discernimiento. Y esas cualidades no nacen en la comodidad, sino en el crisol del proceso. En cada etapa, el Padre Celestial te ha estado mirando con ternura. Él sabe lo que cuesta. Él conoce tu límite, pero también sabe quién serás cuando todo esto termine. Es fácil juzgar el proceso sin ver el final, pero el cielo ya ha escrito la última página. Y en esa página no estás vencido, no estás quebrado, no estás olvidado. Estás posicionado, estás alineado, estás activado, porque Dios no deja obras a medias. Filipenses 1:6 lo confirma. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta no es solo una promesa, es una garantía. Dios no te está rompiendo, te está revelando. No te está dejando solo, te está reposicionando. No te está castigando, te está entrenando para cargar su gloria. Y cuando llegue el día en que todo cobre sentido, mirarás atrás y entenderás que esos dolores no fueron obstáculos, sino llaves. Llaves que abrieron la puerta de tu llamado. Llaves que te prepararon para caminar en lo que nadie más podrá hacer como tú. Porque no fuiste formado en lo visible, sino en lo secreto. Y desde allí, Dios te levantará con poder. ¿Estás listo para caminar en lo que ya fue escrito para ti desde antes de que nacieras?